Siguiendo con este hilo conductor de destacados disertantes internacionales, tendremos el placer de escuchar a profesionales de la talla del doctor Alejandro Schudel y el médico veterinario Dani Govaerts. Nos van a hablar sobre las enfermedades emergentes y reemergentes de los animales frente a un nuevo paradigma. El doctor Alejandro Schudel, de Prosaya ANAV, es un referente internacional en salud animal y pública. Vamos a escucharlo. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias a CRA por la invitación a participar en esta reunión, como lo hicimos el año pasado también. El tema que se nos ha presentado y que vamos a compartir con Dani Govaerts es un tema de actualidad y diría de muchísimo futuro, y que quisiéramos compartirlo los dos con ustedes con dos enfoques. El enfoque que nosotros tenemos desde acá, que no es diferente al que tienen desde Europa, pero hay ciertas particularidades y experiencias que ellos han pasado, han transitado, que seguramente van a estar incluidas en el enfoque que va a dar Dani Govaerts después de mi presentación. El siguiente, por favor. Yo voy a dividir mi presentación en tres partes. La primera es qué son las enfermedades emergentes y reemergentes de los animales en un escenario global. Y este tema tiene hoy una particular importancia, porque todos estamos viviendo desde hace 18 meses la emergencia de una pandemia de carácter global y emergente, como es el COVID-19. Así que ahí durante este tiempo hemos tenido oportunidad por televisión, por radio, por los diarios, de enterarnos de que si hay vacunas, no hay vacunas, cómo son las vacunas, cómo es la patogenia de la enfermedad, etcétera, en una emergencia como esta que era desconocida para nosotros. Bueno, en los animales yo les voy a presentar los escenarios que tuvimos presente y no nos dimos cuenta, o sí nos dimos cuenta y no la pudimos enfocar, y lo que puede venir. El segundo aspecto es que frente a este nuevo escenario sanitario, se nos presentan aspectos de vulnerabilidad que nunca pensamos que nos iban a encontrar. Un ejemplo muy simple que nos dio el COVID, es decir, que aparezca una nueva enfermedad y que no tengamos vacunas, por ejemplo. Pero eso es para el terreno humano. Bueno, esto mismo se da en el terreno animal. Y sobre todo en muchas de estas enfermedades que tienen carácter zoonótico, es decir, que afectan a las personas también. Bueno, así que esos dos puntos van a ser los puntos centrales que yo voy a tratar de transmitirles en concepto. Y finalmente lo voy a introducir al doctor Govaerts, que es un amigo y un colaborador distinguido investigador, para que él nos dé la parte, digamos, europea, que han tenido más experiencia con este tipo de problemas. Next, el próximo, por favor. Como yo sé que hay participantes de otros países en esta reunión, seguramente habrá alguien de Uruguay. ¿Y por qué pongo esta lámina? Esta lámina la pongo porque en el año 2003, cuando Uruguay pasó la epidemia de fiebre aftosa y fue declarado libre por la OIE, la Rural de Uruguay organizó una reunión muy importante, invitó a la OIE a participar de esa reunión con un tema en la conferencia, es ¿qué es lo que viene en sanidad animal? Y esta lámina, yo la presenté, el doctor Balat me envió a mí a esa reunión, que fue muy linda por otra parte, y esa lámina la presenté ahí por primera vez. Para darles una idea de las consecuencias, porque a veces hablan de que los organismos internacionales no estaban, digamos, no preparándose para estas nuevas contingencias de las enfermedades emergentes, eso no es cierto. En ese año ya, y a raíz de los brotes de influenza que habían ocurrido en China, de H5N1, que ustedes se deben acordar, que mató mucha gente, ya la WHO, la OIE y la FAO se habían reunido y este es el embrión del concepto de una salud, que fue promocionado y puesto al público en el año 2004 por los tres organismos internacionales. Pero ya en ese tiempo, ustedes ven ahí Variant Creutzfeldt-Jakob Disease en Inglaterra o en Europa, que también era una de las eventos que habían ocurrido unos años antes y que habían pasado, bueno, lo superamos. Sin embargo, esto fue creciendo. La siguiente, por favor.
En esta lámina yo he tratado de representar, no son todas, pero sí son las más importantes desde el punto de vista de los riesgos estimados hoy. ¿Cuáles son las emergentes o reemergentes que realmente nos tienen que preocupar? Seriamente, seriamente. Y en ellas, ustedes ven, hay enfermedades que afectan a las aves, a los bovinos, a los suinos, a los equinos y otras como el SARS coronavirus 2, que es la última. Los traté de categorizar. Para algunas, como ustedes ven, hay vacunas como métodos preventivos, pero para otras no. No hay vacunas, gran problema. Algunas son zoonosis, gran riesgo, otras no. Pero particularizando y yendo en detalle, después los vamos a ver, por ejemplo, una enfermedad de Marek en las aves. Ustedes no son especialistas en aves, pues están más orientados seguramente a la producción de ovinos y de cerdos, pero la enfermedad de Marek es una enfermedad de las aves que vamos a ver en más detalle adelante, en un próximo tema, con un enfoque positivo, muy positivo. Pero claro, es en una explotación industrial como es la de las aves. Luego tenemos en bovinos la vaca loca, la fiebre aftosa panasia, donde Dani seguramente también se va a expandir bastante. En los suinos la fiebre aftosa, la misma, la panasia. La diarrea epidémica porcina, que en nuestros tiempos la conocimos, no sé si se acuerdan, como transmisible, gastroenteritis transmisible del cerdo, pero que hoy se ha transformado en una verdadera epidemia y se la denomina PED. En inglés es Porcine Epidemic Diarrhea. Y como ven ustedes, la conocemos del 77, pero explota en estos últimos años. Y la peste porcina africana, donde yo me voy a centrar un poco más en detalle por la actualidad y por la importancia del tema. En equinos también los hay. El virus Hendra desde el año 94 en Australia, afortunadamente ha quedado confinado a Australia porque es un virus que todavía no ha logrado transmitirse rápidamente, y en otras, SARS. Y acá quiero detenerme en el detalle de este cuadrito muy brevemente. En el año 2003 aparece el SARS, el primer SARS. El COVID de hoy no es desconocido, fue conocido en el año 2003 y originó una epidemia que incluso en 4 semanas se había trasladado a Canadá. Afortunadamente, la baja transmisibilidad del virus entre humanos hizo que pudiera ser contenido y afectara, fallecieran aproximadamente 400 personas. En la actualidad, los dos que nos preocupan son el MERS, que está en Arabia Saudita y otros países de la región, y cuyo hospedador es el camello, antes de transmitirse a las personas. Y ese lo conocemos desde el 2002. Y finalmente la epidemia de COVID, que no voy a hablar, que es originada por un virus de murciélagos también, que es el SARS-CoV-2, que lo conocemos desde el año 2019. La siguiente, por favor. Vamos a comenzar con el virus de la fiebre aftosa, que seguramente Dani se va a ocupar más en detalle de este particular virus O, que se denomina Panasia, y de otros virus. El tema es así. En el año 90 aparece un nuevo lineaje o subtipo de virus O en India que se denomina Panasia. Entre el año 90 y el 2001 se comienza a difundir por distintos países de África, donde era desconocido incluso, hasta en Sudáfrica y Europa. Este virus es el responsable de la epidemia en muchos países que fueron reconocidos como libres sin vacunación y tenían severas medidas cuarentenarias para impedir su entrada. Empecemos por Corea, que había estado libre sin vacunación durante muchísimos años. Sin embargo, en el año 2000 aparece la fiebre aftosa por este virus en Corea. Japón que durante los últimos 75 años, hasta que apareció este virus, había estado libre de la enfermedad y tuvo que sacrificar aproximadamente el 50% de los animales, porque no encontró otra solución y no adoptó otra solución en ese momento, más del 50% de la genética de sus animales productores de carne marmoleada, para dar una idea de la magnitud y la dispersión de este virus. Fue a Rusia, destrozos en Rusia, Mongolia, se difunde hasta Sudáfrica, donde entra por Durban, porque Sudáfrica también tiene sus cepas propias, tiene su propio endemismo, sin embargo, entró por el puerto de Durban y se difundió por Sudáfrica. Y lo más importante que nosotros
reconocimos y recordamos, yo estoy seguro que todos ustedes lo recuerdan, es la epidemia en el Reino Unido. Ustedes se acuerdan, en el 2001, que empieza en el Reino Unido, se eh, se transmite a la República de Irlanda y luego entra al continente por Francia y Holanda. La solución drástica en todos esos países es el stamping out, que motivó la tremenda reacción del público, que hoy el stamping out es una medida no recomendada. El Reino Unido solamente, con su libro blanco después de la epidemia, que es el informe Southampton, informa que sacrificó más de 3,5 millones de animales para eliminar lo que potencialmente consideraba era la difusión de la enfermedad. Y reconoce que la mayor parte de los animales sacrificados y destruidos no eran animales infectados. La síntesis es de que el Reino Unido solamente por esa epidemia estima que en total de gastos por la epidemia, todo lo que le costó la epidemia son más de 30.000 millones de libras esterlinas. Esto ocurrió en el año 2001. ¿Qué nos dice esto? Es que, primero, que un virus de la fiebre aftosa pasa continentes y se puede diseminar rápidamente, y que estamos expuestos a que eso ocurra en todo momento. La segunda, que hay algunos países que aplican el stamping out, pero eso ya es una medida que prácticamente no es aceptada por la población, por carácter ético y económico. Y la otra es de que el virus permanece aún hasta nuestros días en algunos países del sudeste asiático, donde demuestra que una vez que el virus entra, si no se lo previene o elimina, el virus va a persistir. Desde el punto de vista científico y de lo que estamos hablando de emergencia y reemergencia, también esta panzotia lo que ejemplifica es la capacidad del virus de la fiebre aftosa en evolucionar en forma independiente y afectar a países libres, con o sin vacunación. La siguiente nos va a demostrar cuál es la distribución del virus aftosa en este momento, que como dije seguramente Dani va a explicar mejor que yo. Pero como ustedes pueden ver, en este momento, hoy, en el mundo, los virus que circulan en distintas partes de fiebre aftosa, que circulan en forma activa, con focos en distintas partes del mundo, acá en esta figura son caracterizadas en los que se llaman mapas antigénicos, cuáles son los más frecuentes en distintas regiones. Como ustedes pueden ver, el pool 7 de virus sería el que está representando Sudamérica, fundamentalmente en la zona de Venezuela, donde la enfermedad no está controlada en absoluto, y las zonas de riesgo que incluyen el norte de Colombia, que tiene frontera, y Brasil. La siguiente, por favor. Donde me voy a tomar como ejemplo, y voy a compartir con ustedes, es la peste porcina africana. La peste porcina africana es una enfermedad causada por un virus de DNA de doble cadena muy particular. No hay muchos variantes de este virus, sino este virus que afecta a los suinos es casi el único de la familia. Es muy contagioso y el virus es muy resistente. La transmisión de este virus se hace por contacto, por fomites, por aerosol, por vía oral, y también la transmite cuando, incluso en forma vertical, las garrapatas del género Ornithodorus. Es decir, que una vez que las garrapatas son parasitadas, no es un huésped transmisor simple, sino que allí también el virus hace su ciclo reproductivo junto con el ciclo reproductivo de la garrapata, que lo transmite a su descendencia. No hay vacunas disponibles para esta enfermedad. Ha habido muchos intentos, dirías que es uno de los virus que más se ha trabajado con resultado negativo para el desarrollo de vacunas que no han resultado exitosas. Y otro hecho, si bien es fatal casi 100% en los cerdos comerciales, o cercano al 100%, en las aves silvestres no son tan susceptibles, y hay una gran cantidad de animales que sobreviven pero mantienen la enfermedad en forma inaparente. ¿De dónde? Estos animales silvestres de las especies Suidae actúan como transmisores de la enfermedad. Por esto, desde mucho tiempo desde que se conoce la enfermedad, se trata de que cuando la enfermedad aparece, se destruyen los animales
se matan y destruyen los animales y se eliminan y se desinfectan todos los lugares que están comprometidos. La enfermedad es conocida desde el año 27 en Kenia, África, donde se mantuvo durante mucho tiempo hasta que pasó a Europa. En Europa, en la década del 70, España, Italia y Portugal lucharon denodadamente con Stampinao para tratar de eliminarla. Incluso casi nos quedamos sin pata negra, porque también hasta los cerdos silvestres o alimentados con bellotas los tuvieron que matar. Pero bueno, la eliminaron. Pero en la misma década aparece en la República Dominicana, en Cuba, en Brasil, y es eliminada de todos estos países. En la República Dominicana, con la despoblación total de los animales. Es decir, se eliminan todos los cerdos de la República Dominicana y después se hace la repoblación. En aquellos momentos hubo un importante aporte de genética suina canadiense que ayudó a la repoblación en esta isla. Pero el tema para contarles es a partir del año 2007. La siguiente, por favor. En el año 2007, Georgia, que se encuentra en el límite de Rusia y Ucrania, estaba con un problema bélico con Rusia. Y de alguna forma, en el año 2007 aparece en la Europa, el único lugar donde quedó después de la eliminación de Europa fue Cerdeña, donde no se pudo eliminar por el tema de los cerdos silvestres. Fue muy difícil la lucha y no la pudieron eliminar. Bueno, pero estaba contenida Cerdeña. En el año 2007 aparece en Georgia. El lineaje de virus que aparece en Georgia se ha comprobado que es africano, es decir, vino desde África. ¿Cómo llegó? Es probable que haya llegado con alguna importación de animales o productos animales desde algún país africano donde se había comprado esos productos debido a la escasez. Las barreras sanitarias en un momento bélico no funcionan muy bien, parece, y comenzó su expansión. Estas manchas azules que ustedes ven son el origen de los brotes. Primero fue hacia Rusia y luego se extendió hacia los países del este europeo. Ucrania, Bulgaria, siguió por Turquía, Grecia, Polonia, y así hasta Checoslovaquia se vio afectada. Siempre estoy hablando del año 2007 al año 2012, 2013, la expansión va lenta, pero rompe las barreras de estos países, los sistemas sanitarios no funcionan y se posesiona de la fauna silvestre y también en los espacios comerciales. En Rumania hay sacrificio de granjas con más de 100.000 cerdos que han tenido que ser eliminadas. Esto causa, por supuesto, alarma en Europa, pero la enfermedad sigue su expansión. Se va hacia los países del Báltico, donde también aparece, y en Polonia. Es más, con un salto, que nadie se explica cómo, llega a Bélgica y se establece en la población de cerdos silvestres. Afortunadamente, hasta ahora no ha sido detectada en explotaciones comerciales. De Polonia también, en los últimos meses, el año pasado, pasa también a Alemania, donde se establecen en los cerdos silvestres y en unas pequeñas explotaciones familiares. Pero la enfermedad se expandía hacia estos países que eran del este de Europa y Europa, al mismo tiempo que en el año 18, en el 2018, todos leímos en las noticias, en los diarios, la aparición de la peste porcina africana en China y en Mongolia. Y en China se expandió de forma tal que se calcula que se han sacrificado a la fecha más de 120 millones de cerdos, algunos de ellos de núcleos genéticos, sin poderla contener. Y también se la detecta en la población silvestre y de traspatio en China. Esto es un ejemplo de la rápida difusión que tuvo esta enfermedad en el curso de los años. La siguiente, por favor. Que no terminó allí. En este mapa lo que ustedes ven en azul es lo más reciente de distribución de países afectados por la peste porcina africana. Y como ustedes ven, vamos a seguir en China. En China sigue, pero se transmite a Corea,
a Vietnam, aparece en Myanmar, y de allí pasa a Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, y ustedes fíjense en esta figura, son islas. Lo que estamos hablando, bueno, explicamos la transmisión, digamos, continental en países que tienen límites, barreras que se pasan, es decir, uno se puede imaginar cómo el ganado se traslada, o bien los productos contaminados, fácilmente. Pero acá estamos hablando de territorios en los que son islas y están separados. Bueno, pero la transmisión sigue hasta que en el año pasado, en el 2020, diciembre del 2020, aparece en Timor del Este y también aparece en Papúa Nueva Guinea, que es una isla que ya pertenece a Oceanía. Esto pasó desde el año 2007 hasta ahora, 13 años, y no se pudo contener. La siguiente, por favor. Súbitamente, y este es otro concepto que también quiero compartir con ustedes, el 26 de agosto, todos, hace muy poco tiempo, nos enteramos que se detectan los primeros casos de peste porcina africana en la República Dominicana, en dos provincias. Una provincia media central y otra que está en el límite con Haití. Y se informa a la OIE. El 3 de agosto, una semana más tarde, de dos provincias que tenían algunos establecimientos afectados, en una semana, el virus se distribuyó en 11 provincias de la República Dominicana. De las 32, tiene 11 provincias afectadas. Un tercio de la República Dominicana ya está con la presencia de la peste porcina africana. Hoy, porque hoy que estamos grabando ha pasado unos días más, seguramente la difusión ha sido mayor. Pero, ¿qué es? Y esto se los puse en inglés porque este es un comunicado, es un copy-paste de un comunicado de la República Dominicana. ¿Qué anunció ese 3 de agosto la República Dominicana? Que iba a sacrificar miles de animales a fin de tener el control de la enfermedad. La siguiente, por favor. Yo acá quiero hacer algunas consideraciones e introduzco el concepto de vulnerabilidad. Evidentemente, frente a esta situación, la vulnerabilidad de los sistemas sanitarios a la expansión de la panzota de peste porcina africana es evidente. Es más o menos como decir, y bueno, estamos preparados pero fallamos. La despoblación sigue siendo el único método. Los sistemas productivos bioseguros, que es algunos países desarrollados, por ejemplo de Europa, hasta ahora lo han podido implementar, pero resulta una alternativa muy cara en infraestructura y mantenimiento, pero es la única forma, debido a la ausencia de vacunas preventivas. Se debe considerar también que este tema, por ejemplo, en el caso del sudeste asiático, afecta a la seguridad sanitaria mundial. Es enorme el efecto que ha tenido esta enfermedad en la producción de cerdos, que para muchos países, en especial los del sudeste asiático, es la primera fuente de alimento y la más barata. Finalmente, y en lo que hace a nosotros que estamos relacionados con la sanidad animal, es evidente que los sistemas de prevención y emergencia, lo que se llama early warning, fallaron sistemáticamente en todos lados. Y en la mayoría de los casos, hasta ahora, los planes de contingencia, si existían, no fueron eficaces o no existieron. Es decir, este es el panorama de las enfermedades con las que nos estamos enfrentando, inclusive la fiebre aftosa. La siguiente, por favor. Brevemente quiero transmitirles también el aspecto de influenza de tipo A, que es una influenza se llaman influenza tipo A de alta patogenicidad, que es una enfermedad de las aves, pero se transmite a los humanos. Eso lo sabemos desde el año 97, de la epidemia de Hong Kong, y hay distintos serotipos. Para las aves hay vacunas, en el caso de los humanos no hay vacunas disponibles en existencia. Sí, ¿por qué? Porque son varios serotipos los que producen esta enfermedad.
que es transmitida por las aves silvestres, fundamentalmente. Entonces, el problema es que si bien hay vacunas, para cuando se necesitan las vacunas hay que saber muy bien cuál es el tipo del virus que está actuando. El más común y para el que estábamos más preparados es el H5N1, pero hay distintos, la siguiente por favor, hay diferentes tipos de virus de influenza y acá se los represento. Esto es la actualidad. En la actualidad, ¿cuáles son los subtipos que están actuando en el mundo y en qué lugar del mundo esos subtipos de la influenza aviar están actuando? Algunos de ellos también son virus que infectan a los cerdos, y de los cerdos se puede transmitir, pero es más raro, es más raro. Ustedes a la izquierda ven los distintos subtipos de virus que están actuando. América está libre, no está libre. América en este cuadro figura como libre porque es para significar las ocurrencias de mayor significación, pero ustedes, si se acuerdan, en el año 2002 hubo una epidemia de influenza de alta patogenicidad en Chile, que fue contenida también con el sacrificio de gran cantidad de aves y se eliminó. El detalle que quiero mostrarles en esto es que son las aves silvestres las que transmiten el virus. Y si superponemos un mapa de la migración de las aves silvestres entre el norte y el sur, se va a superponer con los lugares por donde nosotros vemos la ocurrencia de estos brotes, de las aves silvestres a las aves domésticas y a los humanos. La siguiente, por favor. Finalmente, con algunos de estos novedosos métodos de transmisión, esta gráfica trata de representar eso. El SARS, coronavirus 2, ha tenido este tipo de origen, en el murciélago. Hoy se sabe que los murciélagos el murciélago es una especie de las más comunes que hay en el mundo, y con mayor frecuencia se las observa en distintas latitudes. Además, es una especie que tiene como es hospedador natural de muchísimos virus, que tienen un potencial, hoy lo estamos descubriendo, tienen un potencial de afectar a las personas o a los animales. Nosotros acá lo conocemos por el virus vampiro, transmite la rabia pareciente, que en nuestras latitudes en América, bueno, está en el norte lindando con Paraguay, Bolivia, pero llega hasta el sur de La Pampa y Neuquén, donde se han registrado casos en animales domésticos de transmisión del virus de la rabia. Bueno, en este caso es del murciélago a un mamífero, en todos los casos siempre tiene que tener, y luego de allí al humano. En algunos casos, como por ejemplo en el PERT, en la diarrea epidémica porcina, el cerdo es el hospedador directo y tiene efectos deleterios mortales en los cerdos. En otros casos, no. Por ejemplo, para la transmisión al humano necesita de un mamífero para poderse transmitir. En el caso del MERS, por ejemplo, es el dromedario en Sudáfrica. El virus afecta primero al dromedario y el dromedario luego se transmite a las personas. Pero estos son gráficos que tenemos que tener en mente porque esta es la naturaleza de estos virus, está cambiando nuestra concepción de la transmisión de las enfermedades. La siguiente, por favor. Dije que la enfermedad de Marek podría ser un ejemplo positivo dentro de tanta alarma, digamos. ¿Por qué es positivo? Ustedes saben que la industria avícola realmente se llama industria avícola porque fue la primera en la que la productividad alcanzó niveles máximos de convertibilidad, de tiempo de producción de proteína, etcétera, etcétera. Y se distribuyó por todo el mundo, con sistemas que son integrados, verticales y similares, es decir, la explotación de aves en Tailandia y los galpones y el manejo sanitario no es diferente al que se usa en Argentina, en Paraguay o en Uruguay o en Estados Unidos. Y es un elemento muy importante en cuanto a la sostenibilidad de la producción de alimentos de origen pecuario. En el año 65, a raíz de la selección, que la selección para mayor productividad había aumentado sin querer, tiene efectos colaterales. Es decir, cuando se selecciona para un carácter, no siempre todos los caracteres que se van a ir asociados, van a ir seleccionándose en forma asociada, y aunque usted no los controle, van a ser similares. Bueno, aparentemente aumentó la susceptibilidad de la enfermedad de Marek, que ya era conocida desde el siglo XIX, pero no producía tanto daño. Fue en esa década la enfermedad de Marek, tanto en parrilleros como en ponedoras, era una limitante
que aparecía como hasta acá llegamos, no podemos sobrevivir en estos sistemas de alta productividad con la presencia de la enfermedad de Marek. Bueno, el tema es ¿qué? Porque ni la bioseguridad funcionaba. Y ustedes saben que la bioseguridad en aves, si hay una producción en la cual se puede aplicar medidas de bioseguridad, o se aplican, prácticamente siempre se aplicaron, es en la explotación de aves. Se desarrollaron 3 plataformas innovadoras de vacunas. En pocos años, la enfermedad de Marek fue controlada, la producción avícola siguió, y ustedes la conocen hoy, pero lo más importante de esto es de que aún hoy todas las aves, en su origen, todos, tanto parrilleros como ponedoras o padres, progenitores, tienen que ser vacunados contra la enfermedad de Marek. Y entonces convivimos en un sistema productivo en que la vacunación es la única medida de prevención y control. Adicionalmente, ¿qué es lo que trajo este desarrollo tecnológico? Los pollos o las aves contra la enfermedad de Marek se vacunaban originalmente en el primer día de vida. Hoy esa característica en algunos países todavía se mantiene con el tipo de vacunas celulares. Sin embargo, se ha pasado a vacunar a todos los embriones de pollos a los 19 días de edad. Es decir, que antes de que nazca el animal, ya está vacunado. Y más recientemente se ha utilizado el virus vacunal de la enfermedad de Marek, que es un virus herpes, y genéticamente se lo ha transformado incorporándole antígenos para la prevención de otras enfermedades de las aves, que van con la misma vacuna contra la enfermedad de Marek. Esto es lo que yo considero, por eso quería transmitírselo, porque es poco conocido, sin embargo es un ejemplo frente a la emergencia de una enfermedad terrible para un sistema intensivo de producción, se pudo controlar, prevenir y mantener a través del desarrollo de vacunas efectivas contra esta enfermedad. Y hoy el sistema funciona. Desde el 70, de la década del 70, es decir, hace más de 40 años que estamos utilizando esta tecnología, mejorándola bien y conviviendo bien. La siguiente, por favor. Hay 2 conceptos más que quiero transmitirles. Recientemente, hace pocas semanas y meses de este año, la Unión Europea y la FAO hicieron una encuesta a nivel europeo y mundial con respecto a la eficiencia de los servicios veterinarios en presencia de la epidemia de COVID. ¿Cuál fue la respuesta? Más del 70% de los servicios veterinarios informaron que sus actividades de vigilancia y seguimiento de los planes de control y prevención de enfermedades habían sido seriamente afectados. ¿Qué quiere decir esto? Que no se estaban haciendo bien. La segunda es todas las estimaciones que usted lee de organismos internacionales que analizan la situación del COVID prevén unas consecuencias desastrosas desde el punto de vista económico y más para los países en desarrollo o subdesarrollados. La pregunta que yo me hago y que comparto con ustedes es: ¿se podrán sostener en el mediano plazo las acciones emprendidas en la prevención y el control de enfermedades transfronterizas, como las que estuvimos hablando, que demandan elevadas inversiones en acciones operativas, capacitación, planes de contingencia, vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera? La comparto la pregunta. La siguiente, por favor. Este es el nuevo escenario que tenemos. La globalización nos puso acá, el comercio internacional aumenta, nuestros recursos, si los utilizamos bien, van a aumentar como país, y ustedes en su sector son una parte, digamos, importantísima, sobre todo para nuestros países. Sin embargo, tenemos que confrontar con este escenario que es la emergencia y la reemergencia de las enfermedades, que pone en riesgo la seguridad alimentaria. Entonces, nosotros en América del Sur tenemos una experiencia que es el control de la fiebre aftosa, que permite el comercio seguro de productos básicos hasta ahora.
habiendo empleado para el control y la prevención fundamentalmente la vacunación. Es probable que vamos a tener que enfatizar sobre las herramientas que vamos a utilizar en la prevención y el control de estas enfermedades emergentes, además de incorporar la bioseguridad. Y esto tiene que ser una decisión, por eso este tema lo compartimos con ustedes, porque creo que va a ser muy importante para las decisiones en que ustedes tienen que tomar hoy o en el futuro. La última, por favor. La próxima, ahí está. Dejando una idea para compartir y que ustedes analizaran también, sobre cómo seguir con la fiebre aftosa a nivel regional. La primera es que tenemos que tener un análisis de riesgo integral. Pero ese análisis de riesgo integral de la situación tiene que basarse en indicadores objetivos y verificables. Además, tenemos que considerar cuáles son las normas para el comercio seguro, que estimulen la producción y no se transformen en normas arancelarias. El otro es el empleo de métodos de prevención que eliminen el stamping out. El stamping out ya no puede ser aceptable, y más en una situación de carencia alimentaria como la que tenemos en este momento, no solamente en el país, sino el aumento de la demanda de alimentos desde otros países. Y finalmente, los dos elementos que están jugando ahora y que ustedes seguramente estarán analizando, que son todas aquellas medidas que hacen a la producción bovina o la producción de rumiantes con respecto a la protección del ambiente y el bienestar animal. Para esto hay razones. Algunas son de orden económico. Nosotros tenemos que producir en forma sustentable. No se puede producir para que en un momento perdamos todos los mercados o tengamos situaciones en las cuales no podamos participar de los mercados o abastecer a los mercados. Los países necesitan alimento y nosotros tenemos que hacerlo en forma sustentable. Para eso tenemos que buscar métodos preventivos seguros, sobre todo en el aspecto sanitario, que es el motivo de nuestra charla hoy. Y para eso tenemos que contar con opciones viables en las normas para hacer el comercio sanitariamente seguro. Hay también razones técnicas, algunas las mencionamos recién en esta breve charla, que es la incorporación de nuevas y mejores herramientas diagnósticas rápidas, mejoras en el desarrollo y aplicación de métodos de prevención y control, el fortalecimiento de los servicios veterinarios y certificadores. ¿Cierto? Ustedes tienen un sistema, por ejemplo, acá en la Argentina estamos participando en un sistema público-privado en el que participamos los dos, el sector público por un lado y nosotros el sector privado por el otro a cargo de determinadas tareas, que deben ser certificadas y, ¿por qué no?, bajo buenas prácticas. Y finalmente, tenemos que tener una mejora sustantiva en los análisis de riesgo. Y sobre todo en los planes de contingencia, que seguramente están elaborados. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y ahí es donde están las dificultades para llevarlos a la práctica. Que se encuentran en los países, lo que le pasó a la República Dominicana, seguramente tenía un plan de contingencia y de prevención, pero le falló. La siguiente. Esta es la pregunta que les dejo y que seguramente el doctor Dani Govaerts va a ampliar y va a contestar algunos de estos ítems. Y si no, está la respuesta, ¿cómo podría ayudarnos para prepararnos para una contingencia? Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma. Con nuevas tecnologías, creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país. En el interior del interior, con los valores que nos identifican hace 100 años. Ahora, más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina, incondicional, siempre.
A continuación vamos a escuchar a Danny Guverts. Él es médico veterinario y trabajó durante más de 23 años como director de investigación y desarrollo de vacunas para MSD-AH en la Unión Europea y en Estados Unidos, desarrollando vacunas contra enfermedades virales, bacterianas y parasitarias en ganados, porcinos, aves de corral, equinos y acuicultura. Director ejecutivo globalmente responsable del desarrollo de vacunas sobre enfermedades emergentes y notificables, incluida la fiebre aftosa. Experto en vacunas contra determinadas enfermedades animales transfronterizas como fiebre aftosa, influencia aviar, peste porcina clásica, brucelosis, lengua azul, fiebre del Valle de Rift, rabia y otras. Actualmente trabaja como consultor para BMGIF, Wellcome Trust, la FAO, la OIE, gobiernos, empresas farmacéuticas y otras empresas consultoras. Lo escuchamos. Good morning, Danny. How are you in Belgium? Good, very good. Thank you. How are you? Okay, so thanks for attending this conference that we have been gently invited by CRA. I acknowledge CRA for inviting us to join our presentations. We have selected emerging diseases, animal emerging diseases, particularly for the importance of this subject in the last 10 years and for the future of the animal health, at least from our point of view. What do you think about as an European point of view, Danny? Yeah, well, emerging diseases, I would say, is not only a South American problem. I think it's, at the moment, it's a real global problem, but it's also very important for Europe. So for Europe, let's say, viruses, bacteria have no borders. So we are exposed to emerging diseases and have to prepare as well. And that has been, so you know, the recent introduction of African swine fever in Dominican Republic, plus the danger of the foot and mouth disease worldwide, expanding and not being able to control these diseases, you know, has alerted us, and that's why we have suggested CRA to introduce this subject or this presentation that we will have. So I appreciate your collaboration, and I thank you very much for your presentation. We, to the people that are looking at our presentations, we have coordinated the way in which we will present the subject. So many questions that perhaps are raised in my presentation or in your presentation will be, you know, answered from the other presentation. So if you have something else to say, Danny, that's the time, and then if not, we will start. Okay, well, I think we can start. I think, well, the topics African swine fever and foot-and-mouth disease are also very relevant to Europe. African swine fever is at our eastern border, so to speak. And with foot-and-mouth disease, we had not that long ago, we had some serious incursions. So the topic is definitely very relevant. Yeah. Thank you. Okay, thanks, Danny. So we'll start. El doctor Guverts tiene mucha experiencia, es médico veterinario, graduado en Bélgica, tiene mucha experiencia de campo en la práctica veterinaria, tan bien como en la academia, en la universidad y en la industria farmacéutica. Trabajó más de 23 años como director de investigaciones en el Merck Dome de la Unión Europea y en Estados Unidos, desarrollando vacunas contra agentes virales, bacterianos y parasíticos que afectan a los bovinos, a los suinos, a las aves, a los equinos y también la acuacultura. Actualmente es el director ejecutivo global responsable para el desarrollo de vacunas contra enfermedades emergentes y notificables. Es un experto reconocido en el desarrollo de vacunas contra enfermedades transfronterizas, como es la fiebre aftosa, como la influenza aviar, la fiebre porcina clásica, la brucelosis, la lengua azul, la enfermedad del Valle del Rift,
la rabia y otras. Actualmente está trabajando también como consultor de BMGF, del Wellcome Trust y de organismos internacionales como la FAO, la OIE y otros gobiernos, además de asesorar a compañías farmacéuticas y otras empresas consultoras. Tuvimos oportunidad desde hace muchos años de conocerlo al doctor Govaers y compartir con él muchas reuniones. Es realmente un experto internacional en este tema. Por lo tanto, creo que nos va a dar una magnífica aproximación y profundización en el tema. Dani, vamos a tu presentación y le esperamos ansiosamente. Gracias. So thank you very much, Alejandro, for the very nice introduction. When Alejandro asked me to give a presentation on emerging diseases, I accepted quite fast because I think for a number of reasons. Because first of all, emerging diseases is not only a very interesting topic, which affects us all, but it's also a very, with all the events that recently happened and also in the past decades, it is a very hot topic actually. And I started with the title Emerging Diseases, but when I was thinking about it, I was actually thinking I might have to change it a bit more, if you see with the recent events, in the emergency of emerging diseases. So I would like to start my presentation with this slide, because I think it's a very old slide. It's from 1889, but it's a slide about an outbreak of the cattle plague, or also called rinderpest, in the Northern Cape in South Africa. And it's actually giving us a lot of information. It first definitely shows you how devastating the disease can be, but it also tells you something about emerging diseases. Cattle plague until 1880 was exotic to Africa. It didn't exist. It was endemic in India. And in 1882, the Italian army, who was fighting a war in Somalia and in Kenya, imported some Indian cattle into Africa to feed the soldiers. And that is the start of the epidemic. And then it gradually, cattle plague or rinderpest moved south into the whole of Africa. And then they tried to stop it with fences and all kind of biosecurity measures. But a couple of years later, it reached Namibia and it reached South Africa. And the result was that it wiped out in a couple of months, it wiped out 80 to 90% of the whole cattle population of Southern Africa. Millions and millions of cattle, including a lot of wildlife, like deer and antelopes, which were all killed by rinderpest. It also resulted in starvation of something like 2 to 2.5 million people. So it was a very, very important disease. Nevertheless, in the meantime, with vaccination, that disease is being controlled, although it is very ancient as well. It is described in the Hebrew Bible as one of the 7 plagues of Egypt. A disease in cattle is described, which very likely was based on rinderpest outbreaks. Now, in the meantime, with vaccination, some live, very efficacious vaccines which have been developed, rinderpest has been eradicated from the world. In 2010, the FAO declared the world free of rinderpest. It's the second viral disease which is eradicated from the world after smallpox in humans. So it tells us at the same time how serious and how threatening emerging diseases can be, but also how well they can be controlled if we have the proper tools. Sorry for that. So emerging diseases, we also, this is a more recent one. This is the Newsweek front page
of 2002, when the first SARS epidemic got an outbreak in humans. So it says, Newsweek had the title, The New Age of Epidemics. And Alejandro already mentioned that, but in that period, there was it traveled relatively swiftly around the world, although the SARS 1 or the COVID-1 virus is less infectious than the COVID-19 virus that we now all know. And it only affected about 8,000 people globally, with the resulting 770 mortalities. So it said in 2002, the world said, this is a new disease, this is a new virus. But now Newsweek, 20 years later, they have another front page just a couple of days ago, which says the doomsday variant. And this is about the second SARS coronavirus. So in other words, emerging diseases are actually of all times. We see them now maybe a bit more frequently, but they are of all times. What I'm going to try to do is not focus on a whole list of where there are outbreaks and what exactly has been the outbreaks. What I'm going to try to focus on is a little bit to give you a bit of background on why could maybe emerging diseases be more frequently outbreaking currently. So what are the driving forces of these epidemics? There's definitely a number of reasons nowadays that play a role in these outbreaks. First of all, what had a major impact was actually the global trading patterns of the late 20th century, so-called major trading blocks, which were lifted, of which were changed, like with NAFTA agrees, Mercosur, the European Union, the ASEAN treaties, that regulated major trade, so that trade, global trade, actually increased considerably. It's definitely also clear that certain diseases, like BSE, like PRRS in swine, spread because of increased trade and increased spread of virus or infected materials. Climate change and global warming certainly also have an effect as a driving force of epidemics. If we look, for instance, to Europe, it is clear that with global warming, also certain vectors like mosquitoes or midges spread. If we look now and compare to a couple of decades ago, then it is clear that certain vectors expanded to the north because temperatures are increasing and they have the possibility to expand in areas that before were not really favorable for them. And that also led to some increase in vector-borne diseases like blue tongue, African horse sickness, Rift Valley fever. You could also think about dengue, who is spreading more, who's giving outbreaks from time to time in Italy. Also, disruption of new of ecosystems. The human population is growing considerably, which that means that exposure to new pathogens, because of the closeness of humans also with animal systems, definitely also plays a role. And then you have to think on Hendra, which Alejandro already mentioned, but also Nipah. There's recent outbreaks of Marburg in Africa. So all of these forces play a role in driving the epidemics. Other ones are actually overpopulation and change in tropism of certain microorganisms, like the high pathogenic avian influenza,
SARS, who jumped from animals into from the civet cat or from bats into humans. And what plays an enormous role, and I'll come back to that, is speed of transportation. While before, it took quite a while to travel, it took quite some time. Nowadays, transportation of humans, but not only humans, but also of materials and animal products has extensively increased. So actually, it's a unique combination of all kinds of factors which all interact and which we don't really understand fully. So what we need to do is we need to shift our focus in studying these diseases and studying these epidemics and outbreaks, basically from economy a little bit to ecology. So if we look, for instance, to the global trade in exotic animals, globally, there's about 4 million birds annually which are traded and which move from country or from continent to continent. More than 500,000 reptiles, around 50,000 primates. And that is the legal trade. But then there's an enormous illegal trade in live animals, also in meat products, with an estimate of about $4 to $6 billion annually in illegal trade. And this graph on the right side gives you a bit of an idea of the speed of global travel in relation to the world population. So if you look to the right bar, what it says is, on the left side, the number of days it took to navigate or to circumvent to travel the globe. And then we see that in 1850, it took you about a year to get around the world. While nowadays, it will take you less than 2 days. At the same time, in 1850, we were with a couple of billion people. So on the right side, the bar on the right side and the green line, we were with less than a billion, while nowadays we are around 7 billion people. So in other words, the number of people on the globe expanded tremendously, while at the same time, travel actually became very, very easy. And nowadays, it can be stated that there's not 2 cities in the world that you cannot connect within 24 hours. And you should realize that with all of the flights together, maybe in Corona times, it's slightly less, but still around, in average, there's around 500,000 people hanging in the air at any given moment. So, of course, this has a huge impact on the possible spread of infectious diseases. So let's look to a cruise ship. It's a great environment. Many people like it for their vacation. But in general, if you look to it from a microbiological point of view, it's a lot of elderly passengers. They frequent new environments. They go on to exotic places. Sometimes there's a lot of employees on such a cruise ship. Sometimes employees can be carriers. Sometimes you can end up with contaminated food and water. There's even cruise ships who offer medical care and dialysis for kidney diseases. So what happens, it's not only a great environment for the people, but it very often also results in foodborne diseases, norovirus, and then more recently, also coronavirus outbreaks. Last year, it was very clear that on many of these cruise ships, there were tremendous outbreaks because of the very close gathering of a number of people and passengers. So if you look to, let's say, the 7 billion people that we have, and these are numbers from Lonnie King from 2007, so they're certainly
they're certainly at the moment they're certainly higher. But in 2007, over 21 billion food animals fed a population of 7 billion people, which results in trillions of pounds of product which are actually distributed all over the world. And then the projection was that in 2020, which is now already passed, that the demand for animal protein would increase by 50%, especially in developing countries. And if you look to these developing countries, then it is clear that 87% of the global population actually live in developing countries. And they are also growing the fastest. 90% of the population growth is in developing countries. So if you look to the more the more developed countries, they often have a negative people grow. If it wouldn't be for immigration, it would even be worse. But it's particularly in the developing world that population is growing. At the same time, there's also an increasing urbanization. In 2000, 47% of the world population was living in urban areas. And in 2030, it's expected that that number will have increased to 60% of the world population. Of course, all this concentration of people puts enormous pressure on systems and increases the risk for rapid spreading epidemics and infectious diseases. Water stress is another big problem. I don't think I need to tell Argentina I understood the recent problems of drying water-associated problems in the Paraná River. But because of this population growth, for the last 50 years of the 20th century, the availability of fresh water per person decreased by 60%. And that affects agriculture, that affects economics, that affects well-being and health, and that also results in less availability of fresh water, also results in an increased risk of infectious diseases. At the moment, about 6% of all deaths globally are associated to water. And around 1/3 of the world population still lacks access to adequate sanitation. And all of this plays a role. But water also brings, you could say, what the world's most dangerous animals. With the water and with flooding, nowadays also more and more the result of climate change, we see that there can be increases of mosquitoes, which can transmit malaria diseases, which can transmit outbreaks of Rift Valley fever, dengue. South America, and particularly Brazil, has experienced a couple of years ago serious Zika outbreaks. So also this is a factor, let's say, which has to be considered when talking about emerging diseases. And water also brings, and Alejandro already has talked to you about it, avian influenza. Avian influenza is particularly endemic in waterfowl. Waterfowl are actually the reservoir for avian influenza strains, and they will together with pigs, the mixing vessel, they might generate new strains, which then eventually can also infect humans. So the FAO stated a couple of years ago that without a change in production practices in Southeast Asia, avian influenza, there would be no way you could eliminate avian influenza from the region. So if you just look to this picture, where you see the people sitting around, the chickens
the chickens on the ground and a pig over here, you basically have all the elements to generate a pandemic threat of human influenza. The enemy at the gate, as it is called. So Lonnie King in the past, a famous doctor in the US studying emerging diseases, launched the concept of the microbial Club Med. Of all new diseases, of all new emerging diseases, 75% of them are zoonotic. We look to, for instance, COVID-19, that is also a zoonotic disease, which is affecting animals and also affecting humans. Viruses of emerging diseases are actually the most common ones. And of all pathogens, around 60% are zoonotic. If we look to the total number of viruses, then there is actually very relatively low number of viruses, around 1,000 different ones who are currently recognized, who are known. And 99% of all viruses still have to be discovered. So in other words, there's still a huge potential for zoonotic emerging diseases. And on top of that, in 2001, we also had like terrorism, bioterrorism coming into the picture. 2001, we had 9/11 in the US, but in the same period, slightly thereafter, we also had these anthrax terror attacks. And then there's a statement, just to give you a bit of an idea how these people look at infectious diseases and emergencies. There's a statement from the president of PETA, which is the People of Ethical Treatment of Animals in 2001, who said that if FMD would come to the US, it wouldn't be that bad because all of the animals are going to be killed anyway, but it would wake up consumers, and I hope FMD comes to the US. So this is the environment, let's say, where we actually currently live in. Alejandro also mentioned the 2001 FMD epidemic, which was due to the Open-Asia strain. And the outbreak in the UK actually changed a little bit the opinion on how to look also at FMD control, because it was a bit of a wake-up call to many people. Up to then, the UK and also European countries always had as the rule, as a dogma, so to speak, if there was going to be an outbreak of foot-and-mouth disease, all of the animals were going to be slaughtered because eradication was the means of control. But the outbreak in 2001 really went out of control. And as Alejandro said, it resulted in about 4 million, close to 4 million animals who were slaughtered. In a total number of outbreaks, the total number of outbreaks was actually 2030, but nevertheless, there was about more than 7,000, 3 times or 4 times, almost 4 times as much premises animals were slaughtered, either because there were dangerous contacts or they were slaughtered on suspicion, but that resulted in a huge number of perfectly healthy, not infected, not affected animals who were slaughtered. There was a capacity problem in eradicating these animals. And so that resulted then in piles of cows who were, because there was no capacity to deal with the slaughter of so many animals, they were just burned, and that was broadcasted on television. And that created such a psychological trauma with society. It had a major impact on food consumption, but it also created such a trauma and such a message
that people started to realize that eradication in case of an outbreak at this level was actually something that in the future would not be possible any longer, or not be accepted any longer. So in the late summer of 2001, there was a lot of discussion on foot and mouth disease, on emerging diseases, on how to, where will the road take us, how are we gonna deal with FMD in the future. So how should we prepare for the future, knowing all of this, knowing a bit of the background, knowing on our means of control, how should we actually deal with it? So the main questions, if we talk about emerging diseases, we are looking to the future. So the question, one of the main questions is, what will be next? Not easy to answer. We can predict, or we can at least think, but emerging diseases can surprise us nevertheless. Another big question is, what can we handle? If we look, for instance, to, let's say, avian influenza, should we have an influenza strain that would become zoonotic and start to spread very quickly, we would probably also, like is the case now a bit also with the COVID outbreak, we would not have the capacity to manufacture sufficient vaccine, even if we would know how to make it. So how should we prepare, knowing all of this? So I won't be able to give you the perfect and easy answer, but I'm just going to launch a couple of ideas, what I think should be the best way of preparing and looking to emerging diseases. I think science, in all cases, should prevail over politics. Viruses don't know any border. They don't respect any border. Microbial diseases, microbial organisms don't do politics, they just spread. So control programs should be coordinated at the regional level, at the global level, depending on the topic. But it's not like it cannot be just a local situation, or a local control program. Nevertheless, the local situation and all stakeholders should, of course, be considered. They should be involved to get sufficient support of the program. So it's clear that generating a proper control program should be public and private, who have to pull together. They're not like opposite to each other, but there is a strong need to collaborate, to communicate with each other in order to be able to deal with these problems. We also shouldn't be, let's say, blind to existing situations, like, for instance, the challenge of the market chain, the trade in live animals, the trade in meat and meat products. It won't be, it will be either legal or illegal. It will have to continue. But we could, of course, discuss and determine upon the conditions under which it would be possible. For instance, trade of vaccinated animals compared to trade of non-vaccinated animals will, of course, have a different risk perspective. And as a scientist, I would say we should try to maximally make use of our capabilities, of available technologies like vaccines, like diagnostics, and also new technologies that could potentially improve. And in any case, if there are proper vaccines that exist, vaccination will continue to play a key role as an invaluable control tool in many of these diseases.
there's a number of emerging diseases, like the African swine fever that Alejandro mentioned, where science didn't manage yet to make a proper vaccine. But a lot of the emerging diseases can be properly controlled, sometimes even eradicated, as I demonstrated with the Rinderpest as an example. So control programs should be balanced, using the latest insights, and if needed, they should also be able to be adapted. It's not like it shouldn't be a rigid system where you have to follow the plan beyond all means. But if scientific insights change, if opinions change based on new information, it should be possible to adopt a plan to get the maximum control program. So globally and generally, monitoring, epidemiology, more attention to ecology should be paid. If we want to understand, let's say, emerging diseases, and if we want to have an idea on how to best deal with it, we should approach them by a so-called holistic approach, not looking to single subjects, but look to all of the possibilities, all of the elements. Possibilities of vaccination, possibility of diagnostics, managerial, biosecurity measures that can be taken, monitoring and evaluation, and the current situation. What Alejandro also mentioned, let's say, the current impact of COVID-19 on veterinary service systems, and the damaging result of that, of course, is an element that shouldn't be neglected. You can design a perfect plan, but if reality says that you're not going to have the means to execute it, you should maybe adapt. And only then we will be able to obtain a sustainable control of infectious diseases as foot-and-mouth disease. And I think that's my last slide. So thank you very much for your attention. And if there's any questions, we will try to answer to our best. Thank you. Disfruta de la mejor carne del mundo. Para eso, te recomendamos manipular adecuadamente la carne para prevenir el COVID-19. Cuando volvés a tu casa con las compras, coloca las bolsas en el suelo, lávate las manos y limpia con lavandina los envases antes de almacenarlos. Al finalizar, higienizate nuevamente las manos. Es muy importante que la carne no pierda la cadena de frío y mantener buenas prácticas al manipular la carne. Entre todos nos cuidamos. ¿Qué es el bienestar? Estar bien, con uno y con los demás. Es hacer lo que deseas, aunque eso sea no hacer nada. Se experimenta al aire libre o adentro. No se describe con palabras. Se siente. Es sentir amor, paz, felicidad. Buscamos bienestar para estar bien. Bien sanos, bien seguros, bien tranquilos, bien en todo. Por eso, decidimos darte más que medicina. Somos el grupo Sancor Salud, con servicios para tu bienestar. Bienvenido Grupo Sancor Salud. Bienestar para estar bien. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma. Con nuevas tecnologías, creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país. En el interior del interior, con los valores que nos identifican hace 100 años. Ahora, más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina, incondicional, siempre.
Hasta aquí la primera jornada de este Congreso Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal. Esperamos que lo hayan disfrutado y los convocamos para mañana, a partir de las 9, para el segundo día de este 10º Congreso Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal 2021. Muchas gracias, los esperamos. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma. Con nuevas tecnologías, creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país. En el interior del interior, con los valores que nos identifican hace 100 años. Ahora, más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina, incondicional, siempre. ¿Qué es el bienestar? Estar bien, con uno y con los demás. Es hacer lo que deseas, aunque eso sea no hacer nada.
Se experimenta al aire libre o adentro. No se describe con palabras. Se siente. Es sentir amor, paz, felicidad. Buscamos bienestar para estar bien. Bien sanos. Bien seguros. Bien tranquilos. Bien en todo. Por eso, decidimos darte más que medicina. Somos el grupo Sancor Salud, con servicios para tu bienestar. Bienvenido Grupo Sancor Salud. Bienestar para estar bien.